Su Excelencia, profesor Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de la República Portuguesa, Su Excelencia, Luis Lacalle Pou, presidente de la República Oriental del Uruguay, vicepresidente del Grupo Social 11, vicepresidente del Banco Mundial, autoridades, señoras y señores. Bienvenidos, benvindos. Es un honor para el Programa Iberoamericano de Discapacidad compartir este espacio en el marco de la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno. El programa agradece los buenos oficios de la Secretaría Pro Tempore Dominicana por ofrecer este espacio. El Programa Iberoamericano de Discapacidad, adoptado en Guatemala en la ciudad de Antigua en ocasión de la 26ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, cuenta actualmente con la participación activa de 12 países: Andorra, Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Públicas. Este programa iberoamericano es, asimismo, una experiencia pionera en el campo de la cooperación sur-sur y triangular, de carácter intergubernamental, que pone la discapacidad en el centro de las políticas públicas de los Estados. Además de sus miembros, órganos gubernamentales, rectores de políticas de discapacidad, el programa ha incorporado a las organizaciones regionales de personas con discapacidad, redes iberoamericanas y agencias especializadas de Naciones Unidas como miembros consultivos. Hoy queremos dar la bienvenida a una nueva colaboración. Invitamos al vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo, a que suba al escenario. Muchas gracias. Buenas tardes, es un honor para mí estar presente en este evento. Quisiera agradecer a Su Majestad el Rey Felipe VI y a nuestros anfitriones de esta cumbre iberoamericana de este año, la República Dominicana, el gobierno del presidente Abinader. Saludo también a los distinguidos jefes de Estado, al presidente de Uruguay, al presidente de Portugal, y un saludo muy especial a los socios estratégicos del Banco Mundial en este tema, en especial al Grupo Social 11. Estamos ante perspectivas a futuro de nuestra región en América Latina y el Caribe poco alentadoras. Según los cálculos del Banco Mundial, la región lamentablemente crecerá solo un poquitín por encima del 1% este año. Esta cifra es demasiado baja para lograr los avances en la reducción de la pobreza que afecta a casi una tercera parte de las personas de la región. Y además, nuestra región sigue siendo, lamentablemente, una de las más desiguales del mundo. Dentro de esta desigualdad hay grupos como los indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, los migrantes y las personas con discapacidad que enfrentan barreras inaceptables que les impiden desarrollarse y participar plenamente y aportar su cuota de capital humano a la sociedad. Si queremos impulsar el crecimiento y mejorar el bienestar general, no podemos darnos el lujo de dejar a nadie atrás. Por eso hoy quiero detenerme especialmente en un grupo específico que es el de las personas con discapacidad. Es un grupo que en nuestra región suma más de 85 millones de personas, cerca del 15% de la población. Una parte muy importante de este grupo se encuentra en un grado de extrema vulnerabilidad, afectados por la pobreza, por la falta de acceso a educación y oportunidades laborales y además discriminación. Un informe reciente del Banco Mundial reveló cifras verdaderamente alarmantes. En 1 de cada 5 hogares en pobreza extrema vive una persona con discapacidad. El analfabetismo es 5 veces mayor entre las personas con discapacidad. La mitad de los adultos con discapacidad no se beneficia
del mercado laboral. Esto significa que nuestros países están perdiendo la oportunidad de aprovechar el enorme capital humano de estas personas. Y tal como le tengo que explicar a mis colegas, los economistas, que tienden lamentablemente a ignorar este tema, la exclusión tiene un enorme costo para nuestras economías. Los datos globales sugieren que la exclusión de personas con discapacidad representa para los países una pérdida de entre 3 y 7% de su Producto Interno Bruto. En una nota positiva vemos algunos avances. La región ha invertido en transferencias directas y programas para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. 18 de nuestros países en la región cuentan ya con cuotas laborales para la inclusión de las personas con discapacidad en el sector público y en el sector privado. Todos estos esfuerzos son sumamente importantes, pero creo que debemos hacer más. ¿Cómo hacer para que el desarrollo sea justo, sostenible e inclusivo? Lo que todos buscamos. En el caso de las personas con discapacidad hemos identificado 3 áreas en donde se pueden tomar acciones concretas. La primera, fortalecer la recolección de datos y de información, porque lo que no se mide, no se sabe y se ignora. La segunda, avanzar en la educación inclusiva, y aquí hago énfasis que las pérdidas de aprendizaje de los años de la pandemia son realmente catastróficos. Las mediciones del Banco Mundial revelan que los niños y niñas de la región han perdido cerca de 2 años de aprendizaje básico. Es importante recuperar este aprendizaje. Y la tercera, y tal vez la más importante recomendación, es priorizar la accesibilidad. Mientras no existan condiciones para que las personas con discapacidad puedan moverse libremente en los entornos urbanos, tengan acceso al transporte y puedan acceder a los servicios públicos normales como la salud, la educación, ni ellas ni sus familias podrán participar plenamente en la sociedad. Por eso es un honor para mí anunciar aquí que el Banco Mundial se incorpora a la Comisión Consultiva del Programa Iberoamericano de Discapacidad, desde donde brindaremos asesoría técnica en estas 3 áreas prioritarias. Y desde el Banco Mundial estamos muy comprometidos en seguir fortaleciendo esta agenda. Ya tenemos más de 40 proyectos financiados en toda América Latina y el Caribe que incluyen componentes para asegurar la inclusión de las personas con discapacidad. Soy optimista. Tenemos ante nosotros la oportunidad de repensar el futuro que queremos después de la pandemia. Y vamos juntos hacia un desarrollo inclusivo y sustentable en el que todos puedan desarrollarse plenamente y aportar al bienestar común. Esa debe ser nuestra mayor apuesta. Muchas gracias. Saludamos este importante compromiso para seguir avanzando en la agenda de inclusión y en la eliminación de las barreras para las personas con discapacidad. Podemos cambiar la historia. Podemos construir una sociedad inclusiva. Podemos ser parte de la reconstrucción de la región. Juntos. No hablen por nosotros, hablen con nosotros. No sueñen por nosotros, sueñen con nosotros. No avancen por nosotros, avancen con nosotros. Hashtag Rompiendo Barreras. Banco Mundial.
continuación suben al escenario la embajadora Lorena Larios, secretaria para la Cooperación, doña Gina Magnolia Riaño, secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, don Alberto Durán, vicepresidente del Grupo Social 11, unidad técnica del programa, y doña Olga Montúfar, presidenta de la Red de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes con Discapacidad de América Latina y el Caribe. Por supuesto que le agradecemos su presencia esta mañana en esta mesa redonda que tenemos, como imaginarán, que ajustar al tiempo de la cumbre. Por lo tanto, solo formularemos una pregunta para cada participante. Adelante, Gina, por favor. Excelentísimas autoridades, señoras y señores, excelentísimo señor vicecanciller de la República Dominicana, amigos y amigas todas. Para la Organización Iberoamericana de Seguridad Social es un placer poder participar en este evento del Programa Iberoamericano de Discapacidad, con el que estamos muy satisfechos de colaborar. Esta Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que ya lleva 70 años en la región, trabajando por el bienestar económico y social de los países iberoamericanos y concretamente una gran trayectoria en materia de empleo y protección social. Muchas gracias a las personas especialistas que nos acompañan en esta mesa por su disponibilidad para compartir con nosotros algunas reflexiones en torno a los derechos de esos 90 millones de personas con discapacidad, casi el 15% de la población regional que forman parte de la comunidad iberoamericana y que son parte fundamental de la transición justa e inclusiva que se va a abordar en esta cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. Y para ello la cooperación iberoamericana es una herramienta clave, sin duda. Nos acompaña la embajadora Lorena Larios, secretaria para la cooperación de la Secretaría General Iberoamericana. Embajadora, ¿cómo puede la cooperación iberoamericana apoyar los esfuerzos del PID, del Programa Iberoamericano para los Derechos de las Personas con Discapacidad, para asegurar transiciones justas e inclusivas en la región y para no dejar a nadie atrás? Muy buenas tardes a todas y a todos, distinguidas autoridades que nos acompañan. Me siento muy honrada de participar esta mañana en este evento. En alguna ocasión en mi trayectoria diplomática participé en la parte final de la suscripción de la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad y créanme que de verdad es un privilegio estar aquí contigo, Gina, con Fernando, con Olga. Muchísimas gracias. Me hiciste una pregunta muy interesante y quiero dar algunas pinceladas sobre lo que es el Programa Iberoamericano de Discapacidad, que fue creado justo en una cumbre como esta en Guatemala en el año de 2018. A partir de entonces, el programa se ha venido consolidando y tiene una función específica muy importante para nuestra región, Iberoamérica, en la cual existen 90 millones de personas con discapacidad, que es incidir en la formulación, en la creación de políticas públicas que visibilicen y garanticen los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo se hace esto? Pues a través de incorporar lineamientos y especificidades para las plataformas educativas, para garantizar su acceso a la justicia y así contribuir con los gobiernos, porque al final la cooperación iberoamericana es una creación de ustedes, de los gobiernos, que es instrumentada por nosotros en la CEGIP, y así garantizar y apoyar en este frente común de reto enorme que tenemos todos por delante, que es garantizar la inclusión y no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Muchas gracias. Para desarrollar las transiciones justas e inclusivas también con la discapacidad, es fundamental contar con las propias personas con discapacidad y con su tejido asociativo en la región. Nos acompaña doña Olga Montúfar, presidenta de la Red de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes con Discapacidad en América Latina y el Caribe.
Señora Montúfar, desde su perspectiva del movimiento regional de las personas con discapacidad, en particular de las mujeres con discapacidad, ¿cuáles son los desafíos que debemos tomar en cuenta a la hora de desarrollar políticas públicas en el contexto de profundas transformaciones que experimenta la región actualmente? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Quiero primero pedir permiso a todos los taínos, primeros habitantes de estas islas de Santo Domingo. También quiero que se nos permita, por medio de este permiso que nos dan los taínos, celebrar que esta cumbre 18ª tenga buenos resultados. También quiero agradecer a ONCE por hacer presente mi presencia en este momento. Por una parte, quiero venir a dar la voz de las personas indígenas con discapacidad que continuamos siendo invisibilizadas, porque generalmente no somos invitadas a estos diálogos. Por otra parte, también quisiera dar voz a la interseccionalidad de las mujeres con discapacidad, incluidas las mujeres y niñas indígenas con discapacidad. Es importante reconocer que para lograr la inclusión se requieren enfoques interseccionales, que sean capaces de mirar aquel punto donde intersectan diferentes formas de discriminación. Se necesita también por eso mismo de la conjugación de voluntades de todas las personas que participan e inciden en el diseño de las políticas públicas a favor de nuestro sector. No solo es cuestión de cosas médicas o asistenciales, no solo para que nos consulten la experiencia y la experticia, sino que a través de oportunidades concretas que fomenten la igualdad y la equidad. Necesitamos políticas que no dejen a nadie detrás, incluidas las mujeres con discapacidad y las personas indígenas con discapacidad, y todas las interseccionalidades que tenemos entre ambas. Que todas las personas seamos escuchadas sin excepción y que recibamos respuestas. Esto implica optimizar los esfuerzos para que todas las personas podamos ejercer nuestros derechos y acceder a oportunidades en igualdad de condiciones. Este año, el lema del Día Internacional de la Mujer fue por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Muchas personas con discapacidad, incluidas las mujeres, requerimos de distintos servicios de accesibilidad para ejercer nuestra plena autonomía y participación en el plano digital, como por ejemplo, lectores de pantalla, videos subtitulados e interpretación a lengua de señas, acceso masivo al Internet, incluso en las zonas rurales, entre otros. El acceso a estos servicios contribuye a que alcancemos todos nuestro potencial en nuestras comunidades y en nuestro lugar de trabajo, y ayuda a reducir las cargas económicas del cuidado y nos brinda mayor autonomía, lo cual también es un derecho humano. Sin embargo, varias mujeres con discapacidad, especialmente aquellas que habitamos zonas indígenas, remotas o rurales, no tenemos acceso a estas herramientas esenciales. La mayoría de las mujeres indígenas con discapacidad y mujeres con discapacidad en general trabajamos de manera informal o desempeñamos tareas del cuidado no remuneradas que no se reconocen como trabajo y que a pesar de esto muchas veces son de tiempo completo. Lograr el reconocimiento es una tarea difícil porque aún estamos tratando de que se nos reconozca como parte de estas comunidades indígenas. Muchas gracias. Y la última pregunta es para don Alberto Durán, vicepresidente primero del Grupo Social 11, que ejerce como Secretaría Técnica del Programa Iberoamericano de Personas con Discapacidad y que es el primer empleador mundial de personas con discapacidad y un referente en inversión social. Señor Durán, ¿cómo se está trabajando en la región para encontrar nuevos mecanismos de inversión social que coadyuven a la participación de las personas con discapacidad en las transiciones globales? Muchas gracias, Gina. Majestad, excelentísimo presidente de Portugal, excelentísimo presidente de Uruguay, muchísimas gracias a todas las autoridades, a la SEGIP y a todas las personas del sector de la discapacidad que estáis aquí y entidades responsables del ámbito de la discapacidad.
Nos ha explicado el vicepresidente del Banco Mundial, y lo comentaba ahora Olga, no hay, hablamos de discapacidad, pero hay otras muchas necesidades, otros muchos colectivos en riesgo de exclusión. No hay recursos suficientes desde el ámbito público y desde el ámbito de la filantropía. No llegan. Hay que incrementarlos, pero aún así no llegarán. No tendremos una transición justa si no conseguimos más recursos. No tendremos una resolución de las desigualdades si no tenemos más recursos. En esta línea creo que es muy buena noticia que el Banco Mundial se incorpore al programa y que se siga trabajando en la región, que además, como se considera a nivel mundial que es una región de renta media, se escapa a muchos programas de cooperación que no llegan, trabajar en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo, se está trabajando con la CAF y con el Banco Mundial, que tienen ya programas que estamos consiguiendo señalar, posicionar la discapacidad en los programas de creación de una sociedad y de un estado de bienestar mejor. No llegan los recursos, hay que buscar, nos tenemos que poner de acuerdo, sector público, sector privado, el mundo de la empresa. La empresa ya no solamente puede pensar en responsabilidad, que sí, ni en riesgo, ni en rentabilidad, tiene que pensar también en el impacto social, generar el mayor impacto posible y focalizar, tratar de maximizar el esfuerzo en aquellas necesidades sociales más imperantes. La sociedad lo demanda y el sector público lo necesita y la empresa necesita moverse adecuadamente y con responsabilidad en ese ámbito social en el que se mueve. Las empresas lo pueden hacer magníficamente bien y lo hacen magníficamente bien cuando tienen una guía y cuando se les ayuda. Desde el sector social tenemos que ayudarles a orientar también en las necesidades. Tenemos que ser más transparentes, tenemos que ser más eficaces. Tenemos que medir, se ha dicho aquí también, tenemos que medir lo que hacemos y tenemos que poder tener un resultado. ¿Y en qué áreas? Pues mira, yo te diría en qué áreas podemos invertir. Claramente el cuidado de las personas. No es una región, hay regiones más envejecidas en el mundo, pero ya empiezan a aflorar también los problemas de envejecimiento. Tenemos que invertir en el cuidado de las personas. Tenemos que invertir en la accesibilidad. Dirán, hombre, ¿solo para la discapacidad? No, y para las personas mayores. Y para el turismo. Esta es una región que el 15% del sector del negocio turístico mundial está en la región. Tenemos que invertir en un turismo accesible, porque eso incrementará ese trozo del negocio del turismo que se queda en la región. Y además seremos consecuentes con que las personas con movilidad reducida gastan un 30% más en cada ticket de viaje. Tenemos que aprovechar esto. Tenemos que invertir en sostenibilidad, pero sostenibilidad con inclusión. Yo no me creo en la sostenibilidad que no lleve implícita la inclusión. Una sociedad sin inclusión no es sostenible, ¿no? Tenemos que invertir en digital, ¿no? La sociedad que se digitaliza necesita gente capacitada y no llegan con los jóvenes que llegan al mercado laboral. Tenemos que formar también a la gente que ya está en el mercado laboral y tenemos que formar a personas que están excluidas del mercado laboral, entre ellos las personas con discapacidad. Nosotros tenemos una primera experiencia que compartimos de un centro de competencias digitales que acabamos de inaugurar en España que trata de eso, de focalizar en competencias digitales para que las personas con discapacidad puedan ser parte de ese mercado laboral que los necesita. Eso es, Gina, eso es todo, o eso es una parte de lo que hay que hacer en la región, que es mucho, ¿no? Y contar para ello con entidades, con la SEGIP, que guarda ese espacio dentro de espacio colaborativo dentro de la Secretaría Iberoamericana, contar con un programa de discapacidad, pues es muy importante. Yo creo que para la SEGIP importantísimo para nosotros, ¿no? Y contar con los gobiernos, y yo aprovecho aquí para hacer un llamamiento para pedirles que mantengan sus esfuerzos en el programa iberoamericano de discapacidad y para que se incorporen aquellos que faltan, ¿no? Les queremos a todos, ¿no? Es un programa colaborativo en donde los gestores de la discapacidad de cada estado cogen ideas de otros estados y se informa de los efectos que han tenido las ideas, las políticas públicas que se han puesto en marcha en el resto de países para prevenir los efectos negativos. Nosotros nos ponemos a disposición del programa no solamente en la Secretaría, sino nuestro conocimiento en accesibilidad. Acabamos de ser beneficiarios por parte de la Comisión Europea del Observatorio Europeo de la Accesibilidad en digital, en el ámbito del empleo. El empleo lo es todo, es una parte muy importante. Las personas con discapacidad que tienen empleo tienen menos demanda de gasto social en servicios sociales. Por lo tanto, tenemos que hacer todo esto. Como verás, es mucho los retos, ¿no? Pero también es mucha la ilusión. Muchísimas gracias. Bien, y antes de concluir esta mesa, quisiera también poner de presente el papel importante que deben cumplir los sistemas de protección social en la incorporación al empleo de las personas con discapacidad.
Los sistemas de seguridad social ofrecen a las personas apoyo frente a las situaciones de necesidad, en momentos de incapacidad, de enfermedad, de accidente laboral o maternidad. Y el acceso a los sistemas de salud y tratamientos de algunos servicios dependen en muchos casos del acceso a un empleo formal. Lamentablemente, en la región, el 55% del trabajo de las personas se desarrolla en la informalidad. Esto hace que no tengan acceso a esos sistemas de protección social y por eso tenemos que trabajar también y en la inactividad de las personas con discapacidad todavía para derribar muchos prejuicios que existen en la sociedad y que persisten barreras de acceso a las personas con discapacidad para un empleo formal. Esto hace también que es muy necesario que existan sistemas de protección social no contributivos para ayudar a las personas, proteger durante todo el ciclo vital a aquellas personas que no tienen acceso a los sistemas de protección social contributivos. También teniendo en cuenta el sobrecoste que tiene asociada la discapacidad, sistemas que ayuden a romper ese círculo vicioso entre pobreza y discapacidad que con frecuencia encontramos en la región y al que hacías referencia también, querida Olga. Desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social estamos trabajando con las instituciones de la región para impulsar programas de formalización laboral. Ya hemos realizado diversos encuentros con las autoridades y los ministros de trabajo y máximos responsables de seguridad social para facilitar el acceso a la protección social de los trabajadores que se encuentran en la informalidad. La organización ha avanzado con muchos encuentros de responsables de programas de personas con discapacidad para aprovechar el intercambio de experiencias, las mejores prácticas. Contamos con una red iberoamericana de empresas inclusivas y hemos otorgado ya 8 premios a las empresas que contribuyen en la región para promover el empleo de personas con discapacidad. Así que en este derecho humano que es la seguridad social y la protección social siempre encontrarán el apoyo de esta organización y por supuesto de SEGIP y de la ONCE. Muchísimas gracias. Agradecemos nuevamente al panel. Es claro que aún tenemos importantes retos. Por ello, desde su puesta en marcha hace 4 años, el Programa Iberoamericano de Discapacidad se ha constituido en una eficaz herramienta para avanzar, como lo recoge el lema de la cumbre, hacia una Iberoamérica justa y sostenible, que pone en el centro de las políticas públicas a las personas con discapacidad para no dejar a nadie atrás. Desde el Programa Iberoamericano de Discapacidad tenemos clara nuestra hoja de ruta. Desde nuestro nacimiento en 2018, que nadie se quede atrás. Con el PID hemos logrado poner a las personas con discapacidad en primera línea. Nuestra tripulación la conforman 90 millones de personas. El 15% de la población de Iberoamérica vive con discapacidad. El despegue no ha sido fácil, pero gracias al Programa Iberoamericano de Discapacidad levantamos el vuelo. Un marco sólido de cooperación para que nuestros estados pongan en el centro de las políticas públicas los derechos de las personas con discapacidad. Estamos avanzando en capacitación al personal de las instituciones, en el intercambio de experiencias entre países y en promover que haya más empresas comprometidas con la discapacidad. Gracias a nuestra campaña de vacunación hemos logrado que las personas con discapacidad tengan preferencia a la hora de implementar los protocolos establecidos durante la pandemia. Avanzar en el proceso de certificación de la discapacidad para reducir la lista de espera. Nuestra meta es la inclusión de las personas con discapacidad en la vida política, económica y social, guiados por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nada sobre nosotros sin nosotros. Los países miembros han confiado la unidad técnica al Grupo Social 11, una organización que hoy es una referencia global por su modelo de inclusión social de todas las personas con discapacidad. El camino lo recorremos de la mano de los mejores. Aspiramos a que también los 22 participen en el Programa Iberoamericano de Discapacidad para que los 90 millones de personas con discapacidad que viven en nuestra región no queden atrás. Aún nos quedan muchos puertos a los que llegar y fronteras por cruzar para que las personas con discapacidad gocen de una vida plena y autónoma.
Programa Iberoamericano de Discapacidad, un programa de la Cooperación Iberoamericana. Gostaríamos de salientar que o vídeo estará disponível também em português em breve. A continuación nos dirige unas palabras el señor Fernando Galarraga, director de la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina, quien ejerce la presidencia del Programa Iberoamericano de Discapacidad. Muy buenas tardes a todas y todos. Majestad Felipe VI, excelentísimo presidente de Uruguay, excelentísimo presidente de Portugal, autoridades, compañeras, compañeros, amigas, amigos. Es un enorme gusto para mí, como presidente del PID, estar presente en esta cumbre. Primero, para agradecer la oportunidad que se nos ha brindado de trabajar como Estados para promover las políticas públicas que derriben barreras y que garanticen una inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad en Iberoamérica. El programa nos ha posibilitado avanzar en hechos concretos, en medidas que transforman nuestros estados y que mejoran nuestras herramientas para acompañar los procesos de inclusión de las personas con discapacidad, en materia de certificación, en materia de priorizar a nuestro colectivo al momento de la vacunación, en la pandemia que nos asoló hace muy poco, en buscar la accesibilidad de las plataformas educativas, en garantizar mejores oportunidades para acceder a la justicia y, por supuesto, seguir poniendo sobre la mesa los enormes retos que tenemos como Estados y como sociedad para alcanzar una inclusión real y efectiva de nuestros pares en la sociedad. Son muchos esos retos, son muchos los desafíos que tenemos por delante y por eso celebramos esta oportunidad de que los Estados estemos trabajando juntos, también con organizaciones de la sociedad civil como el Grupo Social 11 y con organismos internacionales como la CEGID, como la OIS, y celebramos también en este día la incorporación del Banco Mundial. Creemos que este camino que estamos recorriendo es una personas con discapacidad. Sabemos que a nivel mundial la Convención ha sido un enorme paso para que los Estados se involucren de manera directa en eliminar las barreras y en garantizar los derechos. Tenemos que lograr dar pasos concretos para que esos derechos encuentren su instrumentación práctica y real en la vida cotidiana, que las personas con discapacidad que hoy son invisibilizadas, que hoy son discriminadas, que hoy no acceden a la educación, al trabajo, a la salud, a la accesibilidad, puedan percibir que desde el Estado, desde los Estados, desde la región iberoamericana, estamos trabajando para resolver de manera concreta esas barreras, para eliminar de manera concreta esas barreras. El programa nos brinda esa magnífica oportunidad de intercambiar, de aprender, de compartir y de potenciar los esfuerzos que estamos desarrollando en toda la región iberoamericana. Sabemos que cada uno de estos pasos son importantes, pero nos falta muchísimo más. Por eso invitamos al resto de los países que forman parte de la comunidad iberoamericana a que se sumen a este esfuerzo colectivo que venimos desarrollando. Sin duda, les digo, vamos a poder aprovechar de manera mucho más concreta todo lo que venimos desarrollando como Programa Iberoamericano de Discapacidad si somos más. Y que ese lema de no dejar a nadie atrás lo podamos transformar en una realidad concreta para nuestros pares en toda nuestra región. Muchísimas gracias y confiamos en que esta tarea que desarrollamos pueda ser percibida por nuestros pares en su vida cotidiana todos los días. Seguidamente vamos a proceder a la entrega del cupón que la ONCE dedica a la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno. Y para ello solicitamos la presencia en el escenario de don Alberto Durán, vicepresidente del Grupo Social 11, e invitamos para recoger el cupón
a Su Majestad el Rey Felipe VI y a Sus Excelencias el Presidente de la República Portuguesa y el Presidente de la República Oriental del Uruguay. Agradecemos la presencia y despedimos a Su Majestad el Rey, a los presidentes de Portugal y de Uruguay, al vicepresidente del Grupo Social 11, al vicepresidente del Banco Mundial, a las delegaciones de los países y organismos iberoamericanos. Agradecemos también el trabajo del intérprete de lengua de señas y la presencia de todos ustedes. Muchas gracias.